Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de María Estuardo, reina de Escocia. Ella tuvo una vida llena de conflictos, siendo en su momento una de las figuras más importantes de su tiempo. Ella se vio obligada a huir de Escocia tras su tercer matrimonio. La reina fue encarcelada durante 19 años por Isabel I de Inglaterra y finalmente ejecutada por traición el 8 de febrero de 1587 de una manera cruel. Además fue criada en Francia y casada con el heredero del trono francés. El mundo de María dio un vuelco cuando su marido murió, y después tuvo otros dos matrimonios que terminaron mal. María Estuardo nació el 8 de diciembre de 1542 en el Palacio de Linlithgow, cerca de Edimburgo, en Escocia. Era hija del rey Jacobo V de Escocia y de la esposa de este, María de Guisa. Cuando Jacobo V murió el 14 de diciembre de 1542 sin herederos varones, María, con apenas una semana de edad, se convirtió en la reina de Escocia, la primera reina que gobernó ese país por derecho propio desde la reina Margarita I. María fue coronada 9 meses después, el 9 de septiembre de 1543, en el castillo de Stirling. María de Guisa actuó como regente de la nueva reina. Enrique VIII de Inglaterra consideró brevemente la posibilidad de casar a su hijo Eduardo con María para acercar a los dos países, pero el Parlamento escocés rechazó la propuesta y en 1544 Inglaterra y Escocia volvieron a estar en guerra. María tenía una lejana pretensión al trono de Inglaterra, ya que era nieta de Margarita Tudor, hermana mayor de Enrique VIII de Inglaterra. Sin embargo, los antiguos lazos entre Francia y Escocia pasaron a primer plano, y en 1548 María fue enviada a educarse a la corte de Enrique II de Francia. En la corte francesa, María fue atendida por los parientes de su madre y tratada como la reina que era. María recibió una educación culta que incluía aprender francés, latín, español y italiano. La joven reina destacó en la danza y también se hizo católica, lo que tendría graves repercusiones más adelante en su vida. Fue en Francia donde María cambió la ortografía de su apellido de Stewart a la forma francesa, Stuart. El 24 de abril de 1558, María, que entonces tenía 15 años, se casó con el príncipe Francisco, de 14 años, que al año siguiente se convirtió en el rey Francisco II de Francia. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Notre Dame de París. Otro cambio en la familia fue el acuñamiento de las armas reales inglesas con las francesas en un nuevo emblema que significaba la reivindicación de María al trono inglés, ahora ocupado por la hija de Enrique VIII, Isabel I de Inglaterra. Para muchos católicos ingleses, Isabel era ilegítima, ya que no reconocían el divorcio de su padre con su primera esposa, Catalina de Aragón, y su matrimonio con Ana Bolena. Para los católicos, María, la pariente más cercana a la reina inglesa, sería una buena alternativa a la protestante Isabel. María tenía 4 amigas. La escuela también se llamaba María, y se solían llamar las Marías. Se dice que María era una mujer hermosa y vivaz, y que animaba su residencia en Holyrood House con fiestas de caza y baile. Desgraciadamente, el matrimonio de María no duró mucho, ya que Francisco, que nunca gozó de buena salud, murió en diciembre de 1560. Tras la muerte de Francisco y la de su madre en junio del mismo año, María, que entonces solo tenía 18 años, decidió regresar a Escocia, donde seguiría presionando para conseguir el trono inglés. A María se le hizo difícil dejar la corte, aunque la reina Catalina de Medici, quien era la regente de Francia, le negó quedarse en Francia. Se produjeron nuevos roces entre las dos primas reinas, ya que Isabel I de Inglaterra se había indignado por el derrumbe del negocio de las armas reales y se negó a garantizar a María un pasaje seguro a su tierra natal. Por su parte, María no quiso reconocer el Tratado de Edimburgo de 1560, que había aceptado oficialmente el derecho de Isabel a ser la reina de Inglaterra. Finalmente, Isabel se negó a reconocer a María como su heredera. Además había un problema, y es que María había entregado sus derechos al trono,
a la familia real francesa, aunque afortunadamente después de la muerte de Enrique II y de su propio marido Francisco II, se pudo romper este trato. María no fue bien recibida en Escocia, ya que cada vez más el pueblo era más protestante, donde los varones controlaban el gobierno pero seguían divididos en dos bandos, católicos y protestantes. Los protestantes estaban ganando la batalla en las mentes de los escoceses, ya que Escocia estaba experimentando un cambio radical en la religión gracias a los esfuerzos de figuras como el ministro calvinista John Knox. Knox fue una figura influyente que fundó la Iglesia Presbiteriana de Escocia. A pesar de la parcialidad de los nobles protestantes, que se autodenominaban señores de la congregación, María estaba decidida a gobernar su reino, y visitó muchas partes del mismo en persona entre 1562 y 1566. La reina disponía de ingresos considerables gracias a sus tierras francesas y aportaba un toque de glamour. María, de la que se dice que era una mujer hermosa y vivaz, animaba su residencia en Holyrood House con fiestas de caza y baile. La reina intentó conciliar la división religiosa en su país prohibiendo la celebración de la misa en público, ella misma asistía a una misa privada. María también reconoció a la Iglesia reformada. Sin embargo, las sospechas se mantuvieron y se exacerbaron cuando María se casó con su medio primo hermano, Enrique Estuardo, Lord Darnley, un protestante que ahora estaba a favor de la misa católica, el 29 de julio de 1565. A partir de aquí, las cosas empezaron a torcerse para la reina. En primer lugar, Darnley lideró un grupo de nobles que asesinaron al secretario privado de María, el italiano David Rizzio, el 9 de marzo de 1566. Los crímenes de Rizzio fueron haber sido católico y sospechoso de ser demasiado amigo de la reina, lo que despertó los celos de Darnley. El italiano fue arrancado de la presencia de la reina y acuchillado 56 veces en una cámara contigua. La relación entre María y Enrique Estuardo fue de mal en peor. María quedó embarazada de un hijo, en 1566 nació Jacobo, el futuro Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Enrique Estuardo quería obtener arte de la corona de su esposa, además era un buen reclamante al trono inglés, ya que él también descendía de Margarita Tudor, a través de su segundo matrimonio con Archibald Douglas. La vida privada de la reina entró entonces en una nueva fase desastrosa. El propio Enrique Estuardo fue asesinado el 10 de febrero de 1567, posiblemente con el conocimiento de María, ya que la reina no le había perdonado el asesinato de Rizzio. Como Isabel I aún no se había casado ni había tenido hijos, Jacobo era ahora el heredero de los reinos de tanto Escocia como de Inglaterra. El cabecilla del complot para asesinar a Darnley fue James Hepburn, conde de Badwell, quien, el 10 de febrero de 1567, hizo estrangular a Darnley y luego lo hizo explotar junto con Kirk of Hill House con barriles de pólvora. María se casó con Badwell el 15 de mayo de 1567, lo que alimentó las sospechas de que la reina había participado en el asesinato de Darnley. Para añadir más escándalo e intriga, Badwell había llevado a María al castillo de Dunbar y luego supuestamente la había violado. María pudo haber sido una compañera dispuesta en la escapada. Se casaron después de este extraño incidente, pero para entonces los varones escoceses protestantes, que recibían ayuda material de Isabel I, ya estaban hartos de su reina católica, francesa, y de su dudosa vida privada. Los varones, dirigidos por James Douglas, conde de Morton, derrotaron a María y Badwell en el campo de batalla en julio de 1567 al este de Edimburgo sin que ninguno de los dos ejércitos intercambiara golpes. Parecía que la reina había perdido su ya limitado apoyo y su ejército se evaporó. María fue entonces encarcelada en un castillo situado en una isla de la Leven. Allí abortó gemelos, siendo Badwell el presunto padre. María fue obligada formalmente a abdicar en favor de su hijo el 24 de julio de 1567, que se convirtió en Jacobo VI de Escocia. Jacobo apenas tenía un año de edad, por lo que, dada su educación protestante,
podía ser fácilmente manipulado por los varones que gobernaban en su nombre. Bothwell, por su parte, huyó a las Orcadas, sede de su ducado, y desde allí a Noruega, pero murió en la locura y la oscuridad en una mazmorra danesa en 1578. Temiendo por su seguridad mientras la guerra civil seguía su curso, María huyó de Escocia en mayo de 1568 y buscó refugio con su prima Isabel en Inglaterra. El primer intento de María de escapar del castillo de la Cleven consistió en vestirse de la bandera, pero fue delatada por sus manos aristocráticas. Un segundo intento con un bote de remos y fue exitoso. Sin renunciar a su reino, la reina hizo un intento más para recuperar su trono uniendo fuerzas con clanes que la apoyaban. El regente, James Stewart, conde de Moura y medio hermano de María, derrotó a esta fuerza en la batalla de Langside el 13 de mayo de 1568, y María huyó al sur de la frontera. La reina inglesa no sabía qué hacer con María, que por un lado era pariente de la familia y compañera de monarquía con derechos divinos, pero, por otro lado, una seria amenaza para su trono. Como en muchas otras áreas de la política, Isabel vaciló y retrasó la decisión final sobre el destino de María al ponerla bajo arresto domiciliario. Para evitar posibles golpes de Estado, la antigua reina de Escocia fue trasladada regularmente a diferentes casas de campo y mantenida bajo estrecha vigilancia. Por desgracia para María, esto se traduciría en casi 20 años de encarcelamiento durante los cuales no volvió a visitar Escocia ni a su hijo. Las dos reinas tampoco se encontraron nunca, ya que María fue trasladada desde la frontera escocesa al castillo de Sheffield, al de Tutbury y al de Fotheringay, entre muchos otros. Como se le prohibió la presencia de un sacerdote católico, María sorteó hizo que un sacerdote se disfrazara de limosnero. Incluso en el confinamiento, María era un peligro para Isabel. La antigua reina escocesa se había convertido en la figura de las conspiraciones de inspiración católica para desalojar a Isabel del trono. En 1569, hubo una rebelión en el norte de Inglaterra provocada por los condes de Northumberland y Westmoreland, ambos católicos acérrimos. Los conspiradores tomaron Durham y esperaban que María se convirtiera en reina y luego se casara con Thomas Howard, el duque de Norfolk. Isabel respondió enérgicamente enviando un ejército dirigido por el conde de Sussex, lo que hizo que los líderes rebeldes huyeran despavoridos. 900 de los rebeldes fueron acorralados y ahorcados. En 1570 el Papa excomulgó a Isabel por herejía tras sus reformas religiosas, el acuerdo religioso isabelino, como consecuencia de la excomunión, todos los católicos quedaron liberados de toda lealtad a su reina. Luego vino el complot de Ridolfi, por el banquero florentino Roberto di Ridolfi en 1571. El conspirador duque de Norfolk, que había sido liberado de su confinamiento tras el fallido golpe de Estado de 1569, conspiró ahora con España para organizar una invasión de Inglaterra y coronar a María como reina. Norfolk no tuvo suerte por segunda vez, ya que la traición se descubrió cuando se descifraron cartas codificadas. Norfolk fue encarcelado de nuevo y luego ejecutado en 1572. El embajador español después fue expulsado de Inglaterra. El Parlamento inglés seguía deseando asegurar el trono de Isabel, ya ese organismo había pedido formalmente 2 veces a Isabel que se casara. Ahora había una amenaza adicional para la dinastía en la forma de María, que había nombrado a Felipe II de España como su heredero. Las conspiraciones continuaron también con el complot de Throckmorton de 1584, en el que de nuevo un embajador español colaboró con María para intentar sustituir a Isabel. Sir Francis Walsingham, uno de los principales ministros de Isabel I y su jefe de espías, estaba decidido a demostrar la traición de María de una vez por todas. Walsingham involucró a la antigua reina escocesa en otro complot contra su prima, esta vez en un plan encabezado por el noble Anthony Babington. María había intentado animar a Felipe de España a invadir Inglaterra y asesinar a Isabel. Mediante el empleo de dobles agentes y la interceptación de cartas secretas, Walsingham pudo reunir pruebas irrefutables de las traicioneras intenciones de María. María fue juzgada el 14 de octubre de 1586,
y a pesar de protestar por su inocencia y negar el derecho del tribunal a juzgar a una reina, fue condenada a muerte. El Parlamento ya había pedido 2 veces a Isabel que firmara la orden de muerte de María en noviembre de 1585, pero la reina volvió a dudar. Ahora, Isabel finalmente firmó la orden el 1 de febrero de 1587, pero insistió en que debía ser consultada antes de que se llevara a cabo. Esta última condición no se cumplió, y María fue ejecutada, a los 44 años, el 8 de febrero de 1587 en el gran salón del castillo de Fotheringay, en Northamptonshire. La ex reina había llevado un vestido negro y una enagua roja como símbolo de su fe católica. Fue enterrada en la catedral de Peterborough. Se sabe que cuando fue la ejecución, el verdugo no logró despegar la cabeza del cuerpo, por lo que debió dar hasta 3 golpes para así separar la cabeza del cuerpo. También se supo que María Estuardo usaba una peluca, tal y como su prima Isabel. Isabel se ensañó con sus ministros por haber ejecutado a María sin su última palabra, pero dado el trato suave que daba a los implicados, parece probable que en realidad se sintiera aliviada por no haber dado ella misma la espantosa orden. Mientras tanto, Jacobo VI de Escocia presentó una queja formal a Isabel por la muerte de su madre, pero no hizo más que eso. Con una buena paga anual y contento de seguir siendo rey y en paz con Inglaterra, Jacobo esperó su momento. Cuando María fue ejecutada, Felipe de España tuvo una razón más para atacar a la Inglaterra protestante, lo que hizo con su armada española en el verano de 1588. Sin embargo, María sacó lo mejor de Isabel de cierto modo, ya que cuando la reina inglesa murió en 1603 y no dejó heredero, Jacobo VI de Escocia fue invitado a convertirse en rey, Jacobo I de Inglaterra. Este fue el fin de la casa de Tudor y el comienzo de la casa de Estuardo en Inglaterra. Como toque final, el rey Jacobo trasladó los restos de su madre desde Peterborough a una magnífica tumba nueva en la abadía de Westminster, en Inglaterra. María Estuardo fue una mujer de su tiempo, la cual enfrentó muchos desafíos, aunque lastimosamente por el hecho de ser católica y por los rumores de esa época, perdió su trono, y después murió de una manera cruel. Actualmente los descendientes de María Estuardo son los que reinan Reino Unido, y gracias a ella después los reinos de Inglaterra y Escocia se unieron en uno solo. Y bueno, espero que les habrá gustado este video y adiós.